Bienvenidos, Shavua Tov. Muchas gracias, el Moré Yosef, por acompañarnos permanentemente y organizar todos nuestros encuentros virtuales. Y en este caso, en el día de hoy, el estudio del Rambam. Nuestro Sheur va a estar dedicado, Leilui Nishmat, a la bendita memoria de un querido ser humano apreciado, Yakar Ben Anashim, don Mesoud Salama Bar Clara, Nishmato Tzurura B'Tzura Haim, que nos ha abandonado en el comienzo de la semana que pasó y que participaba activamente de nuestras tefilot y de nuestros shiurim en el Bet Midrash que compartimos junto con su directo sobrino, el Moshe, el Moré Yosef. También me ha pedido una querida joven integrante de nuestra comunidad que ahora vive en Jerusalén, Jazmín Glusberg, por el Ilui Nishmat, por la elevación del alma de su querida abuela, Rachel Bat Miriam, que falleció en el día de ayer. Y entonces nuestro shiur está dedicado a Ilui Nishmatam, ante todo y por sobre todo, que sea por el zehut de ellos y que sea un tiempo de elevación para sus almas. Por otro lado, el Leavdil Ben Ametim Lahaim, para poder tomar una distancia entre los vivientes y aquellos que ya no lo están. Queremos dedicar el Sheur también para la Refuah Shlema de un matrimonio de nuestra Kehilá que ha sufrido un severo accidente de tránsito, ya por suerte están en sus casas. Ella se llama Susana Faham de Livman, Shoshana Bat Salja, y él se llama Raúl Livman, Reuben Ben Rachel. Que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema y pronta Ahlamá, una prontísima recuperación. Bien, bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Yo estoy viendo mi pantalla un poco oscura, pero no sé si es un problema en mi computadora. Espero que ustedes puedan visualizar bien. En realidad no tienen que verme a mí, tienen que escuchar el texto en realidad. Pero bueno, simplemente estoy viendo si la imagen por lo menos se mantiene. Muy bien, llegamos al capítulo 29 del Rambam, donde se llama el capítulo 29 Kiddush y Abdalá. Hemos estudiado que es una mitzvah positiva desde la Torá hacer el Kiddush a través de la palabra en el día de Shabbat. Zahor, et Yom HaShabbat lekachó, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Zohreu, Zehirat Shabbat bekadosh, quiere decir el Zohreu, el poder recordarlo, que podamos recordar tanto el Shabbat y con Shebach, con alabanza, y con el Kiddush de Shabbat, que es la santificación del Shabbat. Bien, y así como es una mitzvah recibir el Shabbat el viernes a la noche con el Kiddush, es una mitzvah también despedirlo con la Abdalá. Muy bien, la halajá número 8 nos enseña el Rambam en el día de hoy, en Kiddush ela bimkom seuda. Estudiábamos la semana pasada que el Kiddush se debe hacer siempre en un lugar donde se ha de tomar la comida festiva del Shabbat. Quiere decir, en el mismo lugar donde se va a consumir la seuda. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces nos acostumbrábamos en la diáspora yo no acostumbraba, pero había visto determinadas costumbres de que el viernes a la noche, cuando terminaba la tefilá de Shabbat, entonces el Hazán o el rabino encargado decía el Kiddush para la gente, pero no se comía absolutamente nada. Y entonces la pregunta fue obvia: ¿por qué hay que decir Kiddush en un lugar donde no se puede? Bueno, ellos lo decían porque para hacer que la gente cumpla con su obligación de escuchar el Kiddush de Shabbat, porque sabían que en sus casas no lo hacían. Un error
gravísimo. Si uno lo hace, lo hace. Si no lo hace, yo no puedo sacar de Jehová a nadie con el kiddush, a no ser que esté sentado y que yo lo vea y que yo pueda pensar en esa persona y que él pueda pensar en poder salir de la obligación. Pero fundamentalmente, el kiddush debe tener lugar en un lugar donde se ha de comer ulteriormente la comida. No puedo escuchar el kiddush en el Bet HaKnesset, y como en mi casa nadie hace kiddush, yo tampoco, entonces llego a mi casa y como lo que sea, y no importa entonces el kiddush. No, kiddush se debe hacer bemkom seuda. Keitzad, ¿cómo es que se debe operar en ese caso? Dice, no se puede hacer el kiddush en una casa y comer en otra casa. Bet HaKnesset y la casa de uno, por ejemplo, ¿no? Avalim Kiddush Besavitzo. Pero si hice el Kiddush en un extremo de mi casa, Ojel Besavit Shinia, hice el Kiddush cuando entré delante de toda mi familia, etc. Y después nos sentamos en la mesa que está en la otra punta. Entonces, Ojel Besavit Shinia. Entonces dice, Belama Mekachim Bebeit HaKnesset. Entonces dice, ¿y por qué se hace Kiddush en el Bet HaKnesset? Ah, dice Rambam, ¿por qué se puede hacer Kiddush en el Bet HaKnesset? A causa de los invitados, ¿sí? Sheochlim beshotim sham. Quiere decir que ellos es en ese lugar, lugar de Seula. O sea, que si ustedes me dicen, no, nosotros en el Bet HaKnesset, el día viernes tenemos una cena sabática, entonces está muy bien, se puede hacer una cena de Shabbat, ningún problema, y entonces en ese caso uno puede hacer Kiddush en ese lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar de la Seuda, es el lugar donde se va a comer ulteriormente y entonces tiene toda la autorización para poder hacer. Allá mi tabé la pat ya termina yain, o shelo allá lo yain. Dice, si la persona tenía mucho deseo de comer el pan, más que el vino, o tal vez se quedó sin vino y no se percató que no tenía vino para Kiddush, entonces hacemos Netilat Yadayim, dice Rambam, Mevareja Motzi, se bendice a Motzi, y entonces Umekadesh, y hace el Kiddush, y después corta el pan y lo come. O sea que si no tengo vino para hacer Kiddush, bueno, lo hago sobre el pan. Y no se considera ninguna interrupción el hecho de que yo haga Netilat Yadayim y diga Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu Netilat Yadayim, y sabemos que después tenemos que mantener el silencio. Sin embargo, el Baal Habayit dice Amotzi Lechem min haaretz, correctamente. Entonces decimos Yom HaShishi, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, sabri Baranán, לחיים, todo el mundo dice לחיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Y sigue con la braja de Shabbat. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שקידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו בערוב הרצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך בשבתות, etc. בשמחת זמן נפלתנו, ברוך אתה השם, מקדש השבת. Se sienta la persona, corta su pan, come el pan y reparte el pan a los invitados. Muy bien, este sería el escenario entonces que se puede el Kadesh al Alejan. Se puede hacer Kiddush sobre el pan en caso de que el viernes no tenga vino. Pero, dice Rambam, Ein Mabdilim alapat, ela alakos. No se puede hacer Abdalá en Motzei Shabbat sobre el pan, sino sobre el vino o sobre la copa. Es decir, en realidad puedo tener vino, puedo tener jugo, puedo hacer sobre Shehar Mediná,
quiere decir una bebida que sea una bebida conocida en el país donde yo vivo y eventualmente es una bebida importante. No se considera jugo de naranja una bebida importante o una Coca-Cola una bebida importante, pero sí se puede hacer con café con leche, eventualmente, si está la posibilidad de hacerlo, o con cerveza, eventualmente. Todo eso se permite hacer, también con whisky, por supuesto, con vodka, una bebida fuerte y también importante, pero no sobre el pan. La abdalá no se puede hacer sobre el pan. Muy bien. La halajá número 10 nos dice Rambam, si ustedes tienen preguntas, me tienen nada más que mandar una pregunta por el chat que tienen aquí en el costado y por supuesto, o levantar la mano y nos va a agradar escuchar también vuestra voz. La persona que tuvo la intención de hacer kiddush sobre el vino en la noche de Shabbat, el viernes a la noche, pero rompió la rutina y ¿qué hizo? Se olvidó. E hizo Netilat Yadayim antes de hacer el Kiddush. Entonces esa persona que tiene que hacer, en ese caso, ya dijo la brajá al Netilat Yadayim y por lo tanto tiene que hacer la brajá sobre el pan. Entonces Mekadesh Alapat hace el Kiddush sobre el pan y no sobre el vino. Ajar Natalia Dab, la seuda, de momento que ya ya hizo su Netilat Yadayim para comer, y entonces ya hizo la brajá a Netilat Yadayim, y enseguida de Netilat Yadayim tengo que decir Hamotzi Lechem Min Haaretz. Bien. ומצווה לברך על היין ביום השבת קודם שישא עוד סעודה שנייה. Es una mitzvah, dice Rambam, bendecir sobre el vino también en el día de Shabbat, en el día a día, a la mañana o al mediodía, a la media mañana, al mediodía. ¿Por qué? Kodem Sheisot Seudah Shnia. Por el Kavod de Shabbat, por el honor del Shabbat. Y es lo que se llama, antes de almorzar o de comer, la segunda comida de Shabbat, y es lo que se llama Kiddush Rabba. El Kiddush grande. Quiere decir, ¿qué sentido tiene este sentido que se llame Kiddush grande? Bueno, es una suerte de eufemismo. ¿Por qué? Porque en realidad el Kiddush de la noche es un Kiddush muy extenso. Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim Be'aretz, Bore Peria Gefen, Asher Kideshanu B'mitzvotav Beratzabanu. Esos son Kiddush. Pero el Kiddush de la mañana, a no ser que tenga el agregado de Pesukim, como hace la tradición sefaradí, que agrega bastantes Pesukim. La tradición ashkenazí agrega mucho menos. Así todo se lo llama al Kiddush de Shabbat a la mañana o al mediodía, Kiddush Rabba. Quiere decir un Kiddush grande, en el sentido que es un eufemismo, ¿no? Porque es muy pequeño el Kiddush. Alcanza con decir Boré Peria Gefen. Y entonces dice el Rambam, Mevarech Boré Peria Gefen Bilbat Beshote. Solamente bendice Boré Peria Gefen y después bebe de Harkach y Tol Yadav, y luego habrá de hacer Netilat Yadayim y habrá de comer su segunda comida. Beasur Lobla Adam Sheitom Klum Kodem Sheikadesh. Y esto es muy importante, ¿sí? Así como en el Kiddush de la noche, también en la mañana está prohibido comer algo antes de que haga Kiddush, ¿sí? Begam Kiddush ze lo ye ela bimekom seuda. Y también este Kiddush, el Kiddush de la mañana de Shabbat, del mediodía, bueno, del día, llamémoslo así, tiene que hacerse estrictamente en un lugar donde luego se vaya a comer. Nosotros en Buenos Aires, particularmente, los últimos años que estuve en Buenos Aires, teníamos la felicidad de poder estar voluntariamente, por supuesto, como rab de un hogar de la tercera edad, un hogar de ancianos, el Bet Zion Dower, de la comunidad sefaradí, en el barrio donde yo vivía, muy cerca. Y hacía tefilá allí porque era un minyan maravilloso y era estar con los ancianos y aprender
permanentemente de sus historias. Todos los Shabbatot, cuando terminaba la tefilá, había un kiddush. Había la mesa que se ponía y entonces se bendecían, o mezonot, o se bendecía por las aceitunas, por el fruto del árbol, por el fruto de la tierra, en fin, o mezonot en general, y beber alguna bebida, etcétera, pero se hacía kiddush, porque era kiddush bimkom seuda. Pero lo importante es que también allí vi que había una costumbre por parte de la gente de, antes de la lectura del Sefer Torah, alguien pasaba muy simpático a repartir caramelos a los asistentes. Y la gente tomaba los caramelos y decía, Shakon y Barro, y lo comía. Bueno, entonces en ese momento tuvimos la necesidad de explicar que no se puede comer nada sin hacer kiddush. Bueno, pero es un caramelo, sea caramelo, sea lo que fuera. El caramelo también tiene gusto, tiene sabor y uno lo disfruta. Por lo tanto, entonces, cuando vimos esa costumbre, entonces, ¿qué se hacía? Antes de repartir los caramelos, se hacía kiddush. Se hacía kiddush para que la gente escuche kiddush. Entonces el Mebarej tomaba un poco del vino y la gente podía decir amén, cumplir con la bendición. Sabía que después se iba a comer algo igual, pero en ese momento se iba a comer un caramelo. No se considera seudá, por supuesto, un caramelo, pero si alguna de las comunidades donde participan ustedes se reparten caramelos para la hora de la Torá, o le dan caramelos a los niños y los grandes entonces también comparten un poquitito con los niños todo el tema de los caramelos y quieren comer alguno, tienen que tener cuidado de que no se coman los caramelos. Los niños pueden comerlos, pero no los grandes, porque los grandes tienen que escuchar el kiddush siempre, ¿verdad? Así que yo me encargo precisamente, me encanta repartir caramelos en Shabbat a todos los niños y niñas. Ahora queda poco, pero porque no tenemos presencia de niños, pero todos los Shabbatot les doy unas bolsitas a los papás para que les lleven a sus familias. Porque tengo un amigo que es dentista, odontólogo, y es muy bueno, y entonces él me manda su propaganda a través de los caramelos. Nada, no es mentira. Pero en última instancia es una forma de que los niños sabemos que están esperando ese pequeño regalo. Entonces, de una u otra manera, es importante. También hay algunos chicos de Bar Mitzvah que participan de la tefilá, leyendo el Shema, leyendo Bameh Madlikin. Y por supuesto que le damos caramelos. Y yo me encargo de decirlo, ellos ya saben que no lo pueden comer el caramelo en ese momento, que tienen que esperar a escuchar el kiddush. Y ya están muy entrenados al respecto. Así que bueno, no es para ser estrictos, sino que simplemente, ya que vamos a acercarnos al camino de la halajá, bueno, tengamos la sobriedad de poder cumplir la halajá desde el lugar común, corriente, porque la halajá está hecha para ayudarnos a vivir una vida ordenada y que podamos estar cumpliendo con la voluntad de nuestro Creador. La halajá número 11, y es la Adam le Kadesh Halakos el Shabbat Videodion. Dice que la persona tiene autorización de le Kadesh Halakos, de hacer el Kiddush sobre el vino en Shabbat Videodion. Quiere decir, cuando veló le bareja la ner, Shaddai Nesur Beasiat Melachá, etc. Shabbat. Entonces, puede la persona hacer la bendición de Erev Shabbat antes de que el Shabbat haya ingresado, Afalpi Shelon Ignesa Shabbat, a pesar de que Shabbat todavía no ha ingresado. Behem Abdila la Cosmi Beodiom, Afalpi Sheadain y Shabbat. שמצוות זכירה לאומרה בין בשעת כניסתו ויציאתו בין קודם לשעה זו במעט. Dice, por supuesto que también puede hacer la Abdalá, dice el Rambam, a la salida de Shabbat, cuando todavía falta para que salga el Shabbat, a pesar que todavía sigue siendo Shabbat. Por eso explican en Rav Stein Zatzal que puede decir la brajá sobre el Yain en caso de que necesite, porque tiene que inmediatamente con la finalización del Shabbat salir, pero no puede encender el fuego todavía, porque todavía tiene prohibido hacer algún tipo de tareas hasta que termine el Shabbat.
Dice, porque la mitzvah de recordar el Shabbat, la mitzvah de la Zejirá, es para decirla tanto a la hora del ingreso del Shabbat como de su salida, Ben Kodem B'Sha'azo B'Me'at. También dice, no hay que llegar a una hora tardía para hacer eso, dice Rambam, pero hoy en día, por una cuestión que nosotros no llamamos técnica, pero sí llamamos para cuidar de que haya una sola costumbre, obviamente el Rambam se podía permitir esto, como lo está manejando aquí, pero explica el Shulchan Aruch que desde el Pelag Minjá, el viernes a la tarde, desde Pelag Minjá. Pelag Minjá significa 1 hora y cuarto antes de la entrada de la puesta del sol. Quiere decir que vamos a suponer que este viernes aquí en Ranana, los horarios de un minutito, los horarios que están bajando abruptamente, perdón, es el encendido de velas este viernes, por ejemplo, en Ranana, es a las 18:41, ¿sí? 7 menos 20 más un minuto. Pero el Pelaka Minjá es 17:41, 1 hora antes. Mamash, 1 hora antes. Dijimos que el Pelaka Minjá se calcula 1 hora a 1 hora y cuarto antes. Entonces, ¿qué hace? Uno puede recibir el Shabbat a esa hora. Quiere decir, dice Shulchan Aruch Maran en Shulchan Aruch, que desde el Pelaka Minjá se pueden encender las velas y recibir el Shabbat con la tefilá de Arbit. Y por supuesto que después se puede hacer Kiddush y comer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eventualmente que yo puedo hacer el Kiddush, o sea, si yo hago con Pelaga Minjá, si hago Minjá antes de las 6 menos 20 y hago Minjá con la repetición y después hago Kabbalat Shabbat y hago Arbit, voy a llegar a mi casa seguramente 1 hora después, que es el encendido de las velas habitual. Vamos a suponer que no hacemos derashot, no es nuestra sinagoga en particular. Lo puedo decir tranquilo porque no veo aquí, así sí veo una familia que justamente participa de todos los shiurim, pero todos los viernes tenemos un par de shiurim también para no perdernos la costumbre. Pero si no fuera así, llegaríamos muy rápido a nuestra casa y podríamos hacer kiddush cuando todavía es de día, o falta poquito para que anochezca, porque si yo enciendo las velas 7 menos 20, el sol se está poniendo a las 19:01 y yo estoy en ese momento haciendo kiddush. Lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Está bien? Pero siempre y cuando, obviamente, que después avisamos a la gente que el Shema Israel, hay que decirlo, en sus casas a la noche de vuelta, porque no cumplimos con la oración del Shema. Ahora, ¿qué pasa con la Abdalá? Dice, Bejen Mabdil Lakos, dice odio. Entonces, ¿qué dice Marán en el Shulchan Aruch? Eso me importa también que ustedes sepan cómo dictamina la halajá el Shulchan Aruch, a partir, por supuesto, de la gran obra del Rambam, de Maimónides. Dice el Shulchan Aruch, Din ze udavka be'adam anus. O sea, yo puedo hacer la Abdalá antes, pero esta Abdalá, que no puedo encender fuego, porque eso es un trabajo, pero les abdir a la costa, puedo hacerlo. Se trata del caso de una persona que se ve compelida a hacerlo, obligada a hacerlo. Por ejemplo, que tiene que ir a cumplir con una mitzvah. Y cuando vaya a cumplir con esa mitzvah, no va a encontrar vino para Abdalá. Entonces esa persona puede rezar Arbit desde el Pelaga Minjá, quiere decir 1 hora antes de la puesta del sol del día sábado, y puede hacer la Abdalá. Ajloyo bareja la near, pero no puede bendecir sobre la vela, veloya semelajá atzeta kohabim, pero no puede hacer ninguna labor hasta que salgan las estrellas. Omnam, katbu aharonim sheim la asotzot. Sin embargo, dice Rav Steinsaltz, escribieron los sabios aharonim, quiere decir los juristas, que son
aquellos sabios que vienen a partir del siglo XVI, porque el siglo XVI marca Marán, Yosef Karo, marca un antes y un después. Año 1565, para los que no lo conocen, aparece por primera vez y ya con imprenta el Shulchan Aruch. Y ese Shulchan Aruch marca un antes y un después en todo lo que representa el mundo de la halajá. Hasta Shulchan Aruch, todos los sabios juristas, Rambam inclusive se llaman Rishonim, los primeros, los medievales, llamémoslo así, y desde el siglo XVI, Shulchan Aruch, hasta hoy en día, se llaman Aharonim, los últimos. Por eso cita Rab Steinsaltz, que los Aharonim dijeron que no hay que hacer esto. Y Pnesha Dabar, Tamu ale Rabbi. Porque si la gente ve que yo estoy en el Bet Knesset y de repente hago Arbit una hora antes de la Shekiah, en Motzai Shabbat, y hago la Abdalá sobre el vino, la gente se va a quedar asombrada. Dice el Maguen Abraham, entonces, que es un jurista sefaradí, un posek, alajá sefaradí, no sea que la gente venga y piense que eventualmente está cometiendo un error. Y entonces la gente va a venir a lejaquel, a alivianar y a hacer esta tarea dentro de Shabbat. Por lo tanto, se puede, resumiendo, recibir el Shabbat antes, se puede. Las señoras pueden encender el horario de sus velas 1 hora y cuarto antes de la puesta del sol, o mejor dicho, de la Shekiah, del ocaso, de la puesta del sol, está bien. Y eso se llama Pelag Aminja. Por supuesto que cada uno tiene que revisar el Pelag Aminja dentro de su país, ¿verdad? Y el Pelag Aminja generalmente es 1 hora y cuarto, son 75 minutos antes de la hora en la cual dice el sol se pone. Bien, acá nos da este viernes 1 hora antes. Y entonces yo puedo encender las velas en ese momento, puedo rezar Minja y seguido de Kabbalat Shabbat y Darbit. Y llegar a mi casa y todavía se está por poner el sol definitivamente, estamos en la hora crepuscular y yo puedo hacer Kiddush, no hay problema. De hecho, nosotros hasta hace una semana atrás rezábamos más temprano para permitir llegar a la casa y encontrar a los niños o a los nietos eventualmente despiertos. Porque a veces es una pena en tiempos de verano que uno tiene que llegar a su casa tan tarde y viene a disfrutar de su familia, o las pocas veces que podemos disfrutar de la familia en estos tiempos de corona, y eventualmente nos encontramos con que los niños están completamente dormidos. Mishaya Ojel Be'erev Shabbat. Dice una persona que estaba comiendo en la víspera de Shabbat. Bekadash Alab Ayom Be'u Betoja Seudá. Dice, y de repente esa persona estaba comiendo, empezó a comer tarde, y de repente Kadash Alab Ayom. De repente, bueno, se hizo Shabbat. ¿Qué hace? Y él todavía sigue en medio de esa comida. Por esmapa la Shulchan Mekadesh. ¿Qué hace en ese caso? Va a poner un mantel sobre la mesa. Eso representa una suerte de interrupción de la comida y un comienzo de nuevo sobre la comida, Lichvot Shabbat, en honor al Shabbat. Por eso para Shulchan Mekadesh, Begomer Seudato. Y termina con su almuerzo ya la cena. Mejarkas Mebarech Birkat Hamazon. Y después de eso, habrá de bendecir la bendición por la comida. Ahora, allá Ojel Be Shabbat. Estaba comiendo durante el día de Shabbat, Beyatza Shabbat, Beube Tov Seudato. Ahora estamos haciendo la seudá Sherishit, ¿sí? Que es tan importante como la seudá Shniá y la seudá Rishoná. Digamos que la seudá Shniá es muy trascendente y la seudá Sherishit la tenemos que hacer, porque a veces decimos, ay, no, comí mucho, no puedo comer nada. Es muy importante hacer la seudá Sherishit. Entonces dice Rambam, dice, allá Ojel Be Shabbat, estaba comiendo día de Shabbat, ¿sí? Y salió el Shabbat, Be'u Betov Seudato, y está todavía comiendo, y terminó el Shabbat.
Ya está. Y yo empecé a comer y seguí comiendo. Entonces dice, Gomer Seudato, termina su comida, Notelia Dab, lava sus manos, quiere decir, hace Mai Maharonim. Ustedes saben que tenemos Netirat Yadayim antes de bendecir el pan, y cuando terminamos de comer, antes de la Birkat Hamazon, tenemos que hacer Maim Aharonim. Por eso se dice, y a veces alguno escucha, Maim Aharonim Jobá. Maim Aharonim es una obligación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mojar la punta de los dedos de una mano, la punta de los dedos de la otra, y pasarnos por la boca, y eso es Maim Aharonim. Después secarlos, y a partir de allí empezar con Birkat Hamazon. Maim Aharonim, explicaban nuestros sabios, era a causa del Melach Sedomit, porque obviamente uno de los condimentos centrales que se utilizaban para sazonar los alimentos era la sal, que obviamente se conseguía en cantidades industriales en las canteras de Sodoma, en la zona del desierto de Yehudá, allí donde habitaron Sodoma y Gomorra. Y dicen que el Melach Sedomit es una suerte de sal con mucho poder y muy fuerte, y eventualmente si quedaban impregnadas en los dedos y la persona después se iría a tocar sus ojos, ya el sufrimiento era mucho. Entonces, ante esa duda, eventualmente se ponía en los dedos Maim Aharonim y se enjuagaba la boca, con la mano, por supuesto, y ya con eso tenemos que decir Birkat Hamazon. Entonces, si está comiendo y ya terminó Shabbat, termina su comida, hace Maim Aharonim, bendice Birkat Hamazon sobre la copa. ¿Qué quiere decir alakos? Quiere decir, esto es muy importante, bendición de Birkat Hamazon al akos. Hace la bendición sobre la copa de vino. Sirve la copa de vino y la deja allí sin beber. ¿Pero para qué la hace? Porque sobre esa copa de vino que sirvió, no hace falta para hacer Kiddush en la Seudah Shlishit, que sirvió en la Seudah Shlishit, y entonces dice, Mavdil Alab. Esta es una de las grandes tradiciones que aprendimos de la comunidad alepina. Cuando tuve el honor ya habiendo finalizado mi función como gran rabino del Uruguay, el último año que nos quedamos en Uruguay, después de 8 años de estar al frente de la comunidad general, el gran rabino sefaradí de Argentina, el rabbi Yosef Shebar, Shelita, me solicitó si podía, ya que estaba en Uruguay, organizar un poco el Beta Knesset de una ciudad balnearia de Punta del Este, donde durante todo el año y fundamentalmente en el verano acudían decenas de miles de judíos de todo el mundo y particularmente de América Latina y de Sudamérica. Bueno, le dije que encantado, no había ningún problema, yo me iba a quedar un tiempo más en Uruguay hasta hacer Aliyá, donde teníamos planificada la Aliyá, pero nos quedaba todavía un poquito menos de un año. Y así fuimos a Punta del Este, que es un lugar maravilloso, hermosísimo, en Uruguay, y que tiene, bueno, todo el clima, el paisaje, la belleza. Y la verdad es que tuvimos muchísima tarea. El Beta Knesset que está en Punta del Este, se los recomiendo para que lo puedan conocer algunos de ustedes cuando viajen desde Hashem, porque es un Beta Knesset maravilloso. Es todo un Beta Knesset que está hecho de vidrio. O sea que es un Beta Knesset que las paredes son de vidrio, eventualmente, no las paredes inferiores, las paredes superiores y el techo. Por lo tanto, se puede ver cómo el sol penetra por todas partes y el cielo está dentro del Beta Knesset. Bueno, allí estuvimos y entonces me acuerdo que bueno, Baruch Hashem, venía mucha gente y Seudah Shlishit había en el templo de Diario, que era un templo, el primer templo de Punta del Este, que después quedó como templo para uso diario. En ese lugar se hacía la Seudah Shlishit. Bueno, y se ponían 2 o 3 mesas o 4 mesas, 3 para hombres, 1 o 2 para mujeres.
Y entonces servían unos platitos con pan y, bueno, bien, muy bien servidos los platos. Y en el lado de afuera, la gente ponía todo tipo de mezonot. Y mucha gente iba a comer directamente mezonot. La verdad que la mitzvah en la Seudah Shelishit vale mucho la pena comer también pan. O sea, le pareja la pat. Por más que uno esté repleto y esté lleno, como decimos en porteño, eh, es bueno agregar brajot en Shabbat. Es muy bueno. Y comer Seudah Shelishit con un poco de pan, más todavía. Bueno, yo simplemente, como tengo tiempo y explicación, entonces empecé a explicar la importancia de comer pan en la Seudah Shelishit. Y de repente, bueno, hubo que poner mesas en todo el Beit Knesset. O sea, de las 4 mesas que había originalmente, hubo que poner 15. Y en las mujeres que se agregaron otras 6, 7 mesas. Baruch Hashem. Y entonces, de repente, bueno, eh, la gente nunca puso reparos, los parnasim, los que sostenían la tarea del Beit Knesset, jamás dijeron nada, estaban felices de ver la cantidad de gente que participaba de la Seudah Shelishit. Bueno, cuando se hacía Birkat Hamazon, que por supuesto honraban al rabino con hacer el zimun, la invitación para bendecir, servían una copa de vino. Y obviamente la copa de vino no es para, pero es la copa de vino que se sirve en el Birkat Hamazon, como dice el Rambam. Y dice, Benotel Yadav, o Mebarech Birkat Hamazon a la kos. Se dice Birkat Hamazon sobre la copa. Y después dice, Beahar Kach Mavdil Alab. Y sobre esa copa que se sirve en Birkat Hamazon se va a hacer la Abdalá. Es una costumbre muy interesante que se puede hacer, por supuesto. Veim allá Betoja Shtiá. Y si la persona esa estaba dentro tomando bebidas o tomando alguna gaseosa, posee como abdil, debe interrumpir y hacer abdalá, dejar que José Rishtiato. ¿Por qué? Porque obviamente Eina Sabat Ashtiá Bichlal Kibiu. Dice, la comida es algo establecido y fijo, pero la bebida no. Y por lo tanto, entonces, si estaba bebiendo algo, tengo que interrumpir. No puedo, en general, después de pasado un tiempo determinado de la Seudah Shelishit, si ya terminé la Seudah, hicimos Birkat Hamazon, no puedo beber nada hasta escuchar la Abdalá. También es importante. Muy bien. La halajá número 13. Si hay preguntas, bueno, veo que no. Pero bueno, hoy he contado muchas anécdotas de todas maneras. Allá Ogel Begomer Agilató y Magnasat Shabbat. La persona estaba comiendo y termina su comida con el ingreso de Shabbat. Mebarech Birkat Hamazon Tejila. Ve'achar kach mekadesh al kos sheni. Al kos sheni. ¿Qué quiere decir? Esa persona terminó de comer con el ingreso del Shabbat y no quiere seguir comiendo. Entonces dice, Mebarej, dice, Birkat Hamazon Tejilá, habrá de decir Birkat Hamazon porque ya no quiere comer más. Bejarka, Mekadesh al Kos Sheni. Quiere decir, no sobre la copa que pusieron para Birkat Hamazon, sino sobre otra copa de vino, hará el Kiddush. Velo Yebarej Vikadesh al Kosejat. No se puede hacer la bendición y el kiddush sobre la misma copa, porque aparentemente es como que esta persona parecería ser que quiere matar 2 pájaros de un tiro, perdonando la expresión, ¿verdad? O sea, como que quiere eventualmente, bueno, ya la misma copa la utilizo para el Birkat Hamazon y la misma para el kiddush. Shein osim shtei mitzvot bekosejat. No se pueden hacer 2 mitzvot, ¿no es cierto?, con 2 copas. Y entonces dice el Rambam, shemitzvat kiddush u mitzvat birkat hamazon, shtei mitzvot shel Torah en. Porque debemos entender que tanto la mitzvah del kiddush y la mitzvah del birkat hamazon son 2 mitzvot que de la Torah. Y por lo tanto, no puedo incorporar una con la otra, sino por el contrario, decir cada una en su lugar. Dice el Rambam en la halajá número 14,
Ein mekadeshin ela al yain shera'ui lenasech al gabe hamizbeach. Dice, no se puede hacer kiddush sino sobre un vino que es apropiado o adecuado para verter, para libar sobre el mizbeach. Quiere decir, básicamente, explica en el Rambam, en Isurei Mizbeach, las prohibiciones relativas al altar, en esta codificación del Mishneh Torah, que el Yain Ra'ui Lenaseh es Yain Shelo Ishtana Mi Tiv'o. Es un vino que no ha sido modificado de su naturaleza. Quiere decir, no es un vino que ha sufrido alguna modificación en sí. ¿Te fijas? Vamos a ver qué tipo de modificación. Imni ta'arevbo. Si en ese vino se mezcló miel o alguna levadura, quiere decir devash o seor, lo taktiru mimenu ishel Hashem, bechol seor, bechol devash, lo taktiru mimenu la Hashem. No se podía ofrecer en el Mizbeach ni seor ni devash. Quiere decir ni la levadura, los leudrantes, ni la miel. Entonces, afilu que tipat jardal bejabit gedolá. Afilu dice del tamaño de un grano de mostaza dentro de un barril, de un tonel grande de vino. Eso se considera que ya cambió su naturaleza. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, dice Rambam, que el vino que se va a hacer, el kiddush, tiene que ser un vino natural. Y no puede tener ninguna modificación. Y si tiene modificación, obviamente está azul. No se puede hacer kiddush con él. Y así dice el Rambam, y así nosotros es como hemos establecido las reglas en todo el Ma'arab, en todo el occidente. ¿Qué significa? ¿Qué dice el Rambam? Explica Rav Steinsaltz, Arzot Tzfon África, las tierras de Noráfrica, Beitajen Shekolel Gamet Sefarad. Es muy posible que incluya también a los judíos de España. Y entonces dice, muy interesante, que dice, la primera vez que escuchamos en el Rambam, Bekach anu morim bechol ma'arab. ¿Sí? Así enseñamos en todo lo que es Occidente, que se refiere, por supuesto, a los judíos marroquíes, en particular de Noráfrica, o también que incluyen a los de España. Veyesh mishematir le kadesh alav. Pero también hay quien permite hacer kiddush. O sea, porque no es un vino que ha sido dañado o perjudicado, sino es un vino que al tener miel o levaduras, leudantes o lo que fuera, ya no se puede ofrecer como vino de libación para el Mizbeach. No quiere decir que ese vino esté arruinado. Pajum. Y entonces dice, lo neemar ayain arraúi le gabea Mizbeach. Dice, no está dicho yain arraúi le gabea Mizbeach, el vino apropiado sobre el altar, era leotzi yain sherejorra o megulé o megushal. Dice, lo que está dicho se trata de un vino cuyo aroma es verdaderamente malo, o es un vino megulé. Quiere decir, megulé es, ustedes saben, el vino que quedó destapado, clipatúa, y entonces puede ser que algún animal tomó de ese vino o una serpiente ha puesto parte de su veneno, como ocurre obviamente en muchos lugares, y entonces estaban abiertos, ¿no? Y los lugares no estaban muy protegidos tampoco, si las cubas de los vinos quedaban descubiertas, bueno, vaya a saber cuántos problemas podíamos llegar a tener en ese momento. Sobre eso no se puede hacer kiddush, pero un vino que será mezclado miel o algún leudante, eventualmente dice, no hay problema. Bueno, hay quienes lo explican desde ese lugar. ¿Sí? Ahora bien, el Shulchan Aruch, Marán, escribe que Mekachim al Yain Mebushal. Y se puede hacer kiddush, porque aquí hablaban también de Yain Mebushal,
que es el yain mebushal, el vino que ha pasado un hervor. Mebushal es cocido. Es decir, los vinos vinos que son realmente importantes son vinos que se dicen en la etiqueta lo mebushal, que no han pasado, o sea, son todos, pasaron procesos de pasteurización porque todos necesitan pasar pasteurización, pero pasaron una pasteurización menor, no superior a los 85 grados. Pero cuando se los pasteuriza a más de 82 grados, se considera que el vino es mebushal. El vino mebushal es cuando ha sido calentado al fuego y entonces le ha quitado parte de su potencia alcohólica. En general, cuando no queremos tomar algún recaudo que sea importante, cuando le explicamos a las personas en general de nuestros cursos, de nuestro estudio en el Ulpan Giur, que lo mejor que pueden hacer eventualmente para regalar, si quieren llevar un vino cuando son invitados a una casa, llevar un vino que sea mebushal, porque no se puede manipular el vino en general, y eso es un problema. Entonces, llevar vino mebushal, nos olvidamos del problema. Y entonces lo que yo recomiendo también a los Baalei Bait, a todos los que invitan a las casas, que tengan en su casa vino mebushal. Y generalmente todos los vinos que ponemos para Kiddush, eventualmente, son vinos mebushalim. Aunque bueno, obviamente tenemos a veces riesgos muy importantes que tenemos que tratar de cuidar, pero yo pienso que lo principal es que podemos explicarlo y podemos actuar con decoro. La halajá número 15, Yain Shetahamo Tam Hometz. Dice, ya no se considera vino, ¿no? Parece ya avinagrado. Afalpiche rejoreach reain, a pesar de que su aroma es un aroma de vino, kachimalab. No se puede hacer kiddush sobre ese vino avinagrado. Vejen shemarim shenatan aleem ma'im. Lo mismo pasa con las levaduras de vino, que puso sobre ellas agua. Afalpiche yesh baem ta'am yain. Por supuesto que tienen sabor a vino. Tampoco se puede hacer kiddush sobre ellas. Bamed Barim Murim, pregunta Rambam, ¿en qué condiciones estamos hablando? Beshenatan alashmarim shloshamaim beotzi pachot me'arba'a. Dice que la persona puso sobre las levaduras de vino, shloshamaim beotzi pachot me'arba'a. Quiere decir que los líquidos que se desprendieron de esas levaduras eran más, berubim, eran muy poco más sobre las aguas, que decir, los líquidos que salieron de las levaduras eran no mucho más de las aguas que se ingresaron, pero si salió de ellos, se desprendió de ellos un líquido mayor, quiere decir, hasta casi Shalosh Sheuchnesu, como si fuera 3 veces lo de las aguas, entonces que salieron, se considera Yain Mazug, se considera como un vino que ha sido mezclado con agua, ¿está bien? Porque la mezigá, esto de el mezclar el agua con el vino, es cuando hay 3 porciones de agua a una midá, a una medida de yain. Y esa midá agregada, esa medida agregada que salió, es como yain, ¿no es cierto? Que eventualmente salió, se desprendió de las levaduras del vino. Todo esto es un tema muy importante para que imotzi arba'a areze yain mazuk umekachim alav. Quiere decir que si sacó 3 partes o sacó menos de 4, se considera, ya no se puede hacer kiddush. Pero si sacó 4 partes más, quiere decir que yo puse 3 de agua y salieron, el vino cubrió todo porque los shmarim sacaron mucho vino, se considera como yain mazuk. Bien. Muy bien, bueno, hoy llegamos hasta aquí, hasta la halajá número 15, Baruch Hashem, número 16, perdón. Llegamos hasta la halajá número 15 y nos esperan otras 14 halajot para poder terminar este fascinante capítulo 29 y
y llegar al capítulo 30, el último capítulo de Shabbat, donde las 15 alajot nos van a hablar de el honor del Shabbat y el Oneg Shabbat, cómo honrar el Shabbat y cómo eventualmente disfrutar el placer de Shabbat. Gracias por vuestra participación y que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot, muy buena salud para todos y fundamentalmente que podamos participar permanentemente, de darnos el tiempo maravilloso de poder estudiar y de poder encontrarnos en este ámbito de los Shiurim del Bet Midrash Siftei Kohen. Una vez más, gracias al Morey Yosef, por supuesto, por ayudarnos en todo esto, y a ustedes, por supuesto, porque están aquí participando con nosotros. Saludos, la señora Bruria, ¿cómo está? Un gusto Muchas ver. gracias, Ra. Bueno, ahí está la familia Rosso, estoy escuchando. Gracias a ustedes. Es un placer, todos. Me gustaría saber si está aquí Moshe Levi, ¿puede ser?